Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a explicar cómo determinar la fuerza normal en una situación en donde yo tenga un cuerpo apoyado en una superficie horizontal, ¿está? Bueno, miren esto. Supongan que yo tengo un objeto cualquiera, ¿sí? Apoyado, yo que sé, arriba de una mesa, y sobre él actúan dos fuerzas, F1 y F2. Estas dos fuerzas, por ejemplo, podrían ser cuerdas, y acá hay personas tirando de ellas, ¿verdad? Bien, entonces, supongan que a mí me dan el valor de esa fuerza, de F1 y de F2, me dan también la masa del objeto y me dan también los ángulos, o sea, me dicen qué ángulo forma, por ejemplo, esta fuerza y qué ángulo forma esta fuerza. Primero se los voy a explicar rápidamente en forma general y luego lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿tá? Pero en esta situación, si yo tuviera que representar todas las fuerzas que están actuando, miren por favor la pantalla chiquita, ¿sí? ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo que está ahí apoyado en una mesa? Bueno, si este es mi cuerpo, las fuerzas que yo tengo son, en primer lugar, tengo la fuerza peso. La fuerza peso es ejercida por la atracción de la Tierra y para calcularla podría multiplicar el valor de la masa por la aceleración gravitatoria. Y como acá me dicen que tengo de dato la masa, yo podría perfectamente calcular esa fuerza peso. Además de la fuerza peso, por estar apoyado arriba de una mesa o de cualquier superficie, esa mesa está evitando que el cuerpo se hunda en la tierra o se caiga de la mesa, ¿verdad? Entonces, la fuerza ejercida por los apoyos se llama normal. Y es esta fuerza que voy a dibujar acá. La normal y el peso, en este caso, ¿son iguales? ¿Valen lo mismo? Bueno, la respuesta es que no, no valen lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos fuerzas más. Acá tengo, por ejemplo, F1, ¿sí? Y F1 tiene un doble efecto. Por un lado, yo puedo dividir a F1 en una fuerza que le voy a llamar F1X, ¿sí? Y puedo dividirla también en una F1Y. La fuerza real es F1. Simplemente la divido matemáticamente en sus componentes y me fijo qué efectos tiene, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. ¿Y qué es lo que pasa? Que F1Y está ayudando a la normal. Es otra fuerza diferente, ¿verdad? O sea que la normal se ve ayudada por F1Y para evitar que el cuerpo se hunda. Es decir, la única fuerza que tironea del cuerpo hacia abajo por ahora es el peso. ¿Sí? Pero además de tener F1, tenemos otra fuerza más, ¿sí? Que está acá, que se llama F2. Con F2 pasa exactamente lo mismo. Si yo divido F2 y me fijo qué es lo que hace en el eje Y y qué es lo que hace en el eje X, la componente horizontal de F2 quiere llevar el cuerpo hacia la izquierda, pero la componente vertical, que es F2 apoyada en el eje Y, también quiere subir el cuerpo hacia arriba. ¿Sí? Entonces ese cuerpo tiene, a ver si lo hago de vuelta acá y ustedes lo ven. Ese cuerpo tiene, por un lado, tiene la normal, perfecto, que es la fuerza realizada por el apoyo. Pero por otro lado tengo la fuerza F1Y, que surge de descomponer F1, y la fuerza F2Y. Todas esas son verticales hacia arriba. Y por último tengo el peso, que es vertical hacia abajo. Bueno, miren un poquito. Si ese cuerpo no está saltando, no está hundiéndose, ¿sí? O sea, no está elevándose, ni tampoco está hundiéndose, se tiene que cumplir que la fuerza total en el eje Y vale 0, ¿sí? 0 newton. ¿Y cómo hago para que esa fuerza total en Y vale 0? Y bueno, todas las fuerzas que están hacia arriba
están contrarrestando al peso, que es la única fuerza que mira hacia abajo. ¿Tá? Por lo tanto, la ecuación matemática que yo voy a plantear es que la normal está ayudada por F1i, también por F2i, o sea, estas tres fuerzas sumadas, que son las tres que miran para arriba, tienen que ser igual a la única fuerza que va para abajo, que es el peso. ¿Tá? Y de acá, precisamente, ustedes podrían despejar la fuerza normal. ¿Con esto qué quiero decirles? Bueno, que cuando hay fuerzas inclinadas, ¿sí? Ahora yo voy a pasar a pantalla grande acá, esperen un minuto, pero cuando hay fuerzas inclinadas, como en este caso, la normal y el peso no valen lo mismo, ¿tá? Sino que estas dos fuerzas están ayudando a elevar el cuerpo hacia arriba y están ayudando a contrarrestar el peso. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo en un ejercicio de estos? Acá se los redacté, pero ahora lo vamos a hacer con números, ¿eh? Bien. Lo primero que hacen es dibujar un eje, un par de ejes, y justito el cuerpo está ubicado acá. El cuerpo a veces ni se dibuja, vieron que yo acá en la pantalla chiquita lo dibujé chiquitito, ¿no? Bueno, el cuerpo se dibuja acá, chiquitito. A ver si pongo el lapicito, se los voy a dibujar ahí. El cuerpo lo dibujan acá, chiquitito. Porque lo que importa son las fuerzas, no el cuerpo. ¿Está? Bien, entonces eligen los ejes, y luego dibujan los vectores, principalmente F1 y F2, los van a dibujar ahí con los ángulos correspondientes. Una cuestión importante es que si ustedes quieren hacer el dibujo gráficamente también, o sea, gráfico y analítico simultáneamente, dibujen F1 y F2 respetando los ángulos y respetando sus módulos, o sea, usando semicírculos. ¿Tá? Una vez que yo dibujé F1, F2, la normal y el peso les conviene dibujarlas después, o sea, yo dibujaría solamente F1 y F2. Una vez que hicieron eso, bueno, ahí calculan todas las componentes como ya les expliqué. ¿Tá? Lo hacen gráfico y analítico. Dibujan F1X, F1Y, todo a escala, F2Y, F2X, todo a escala. ¿Tá? Me quedo con el nuevo dibujo, que fue lo que yo hice en la pantalla chiquitita, para mostrar bien qué fuerzas me quedan en Y, y si no lo ven directamente acá. ¿Tá? Y ahí plantean esto que les dije yo, ¿verdad? La normal más F2i más F1i tiene que ser igual al peso. O sea, las fuerzas que van para arriba tienen que compensar a las fuerzas que van para abajo. Y como yo lo que quiero hallar es la normal, ¿verdad? Lo que quiero calcular es la normal, la despejo, estas dos que están con signo de más, pasan restando. ¿Tá? Bien, si además el cuerpo está en movimiento, tendré que usar la ecuación de fuerza de rozamiento cinética, o a lo mejor me piden calcular la fuerza neta. La fuerza neta, bueno, va a depender también de la situación. Vamos a hacer mejor este ejercicio, o por lo menos empezarlo a plantear. Vieron que acá es un ejercicio del repartido, es el 4, y además tienen todas las respuestas para ir verificando a ver si estoy haciendo bien los resultados. ¿Tá? Bien, entonces vamos a intentar hacer ese ejercicio, o por lo menos empezarlo. Voy a agarrar una hoja limpio. ¿Sí? Y voy a hacer al revés ahora. Voy a pasar a pantalla grande. Denme unos segundos. Ahí está. Y un poco... Bueno, no, esperen que todavía ahí no. Tengo un problema ahí técnico. 2 segundos. Vuelvo a compartir pantalla, el ejercicio. Ahí tengo la letra. Y vuelvo a poner la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, ahora escuchen. Saco los datos y volvemos al otro lado. El tema es así. Yo tengo un cuerpo que tiene una masa de 4,9 kilogramos. Voy anotando los datos. Masa, 4,9 kilogramos. Está apoyado sobre una mesa y se desplaza sobre una superficie rugosa, o sea, me dicen que se está moviendo, o sea que el coeficiente de rugosidad cinético vale 0,10.
sin unidades. Sobre él actúan dos fuerzas. F1 de 17 newton y forma 32 grados. Y F2 de 34 newton que forma 61 grados pero con una vertical. O sea que voy a hacer un dibujo acá auxiliar para acordarme. ¿Sí? Tengo F1 y el ángulo que me dan es este. Y después tengo F2, pero ojo que el ángulo que me dan ahora es este, que vale 61. Bueno, en primer lugar me dicen precisamente que calcule la fuerza neta. ¿Está? Bueno, vamos a empezar a hacer. Ahora que tengo eso, voy a probar de vuelta. Bien, ahí queda un poco más grande, lo ven mejor. Entonces voy a tratar de hacer este dibujo de entrada a escala. ¿Está? Bien, F1 valen 17. Entonces, en primer lugar, elijo mis ejes. Lo voy a hacer acá. Y tengo que dibujar a F1 de 17 newton. Voy a elegir una escala que cada 10 newton haga un dibujo de 1 centímetro. Entonces, con el semicírculo, colocándolo bien, lo mejor que pueda, acá, ¿sí? Ven que puse el 0 ahí, el 0 acá y el 90 ahí, ¿verdad? Voy a marcar los 32 grados lo más perfecto que pueda. Marco ahí los 32 grados y voy a dibujar mi F1 de 1,7 centímetros. Utilizo la regla y lo marco de 1,7 centímetros. Bien, ese es F1. ¿Cómo me quedan las componentes? Y bueno, la componente horizontal, voy a usar la regla que tiene doble numeración para hacer bien las perpendiculares, ¿ven? Estoy usando ahí. Trazo la perpendicular al eje de las X y trazo la perpendicular al eje de las Y. Es decir, formo mi rectángulo. El vector que me queda acá es F1X, que si yo lo mido voy a tener una idea de cuánto va a ser F1X, ¿verdad? ¿Ven? Ahora después lo medimos. Vamos a hacerlo analítico. Y este sería F1I. Bien, eso es F1. Ahora voy a hacer F2. Cuidado cómo ponen el semicírculo con F2. Vieron que forma 61 grados pero con una vertical. Así que ahí tengo que acostar mi semicírculo. ¿Ven? Pongo el 0 acá. Esta línea coincide acá y esta coincide acá abajo. Y ahí marco los 61 grados de acá hacia ahí. O sea que de acá, en la escala interna, 0, marco los 61 grados que están ahí. Utilizo la escala interior de 0 a 61 y ahí dibujo F2 que lo voy a hacer de 3,4 centímetros. En la escala que estoy usando. 3,4 centímetros. Esto es aproximado porque es difícil. Bien, ahí dibujé F2 a escala y nuevamente trazo con mi regla que tiene la doble numeración, si no utilicen una escuadra, ahí formo mi rectángulo lo mejor que pueda. Bueno, y ahí me quedó. En el eje de las X se llama F2X y en el eje de las Y F2Y. ¿Cuánto valen esas fuerzas calculadas bien? Y bueno, ahí tengo que hacer seno y coseno, ¿verdad? Como el ángulo que conozco es este, que vale 32 grados, ¿sí? Me quedo con este triángulo. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. O sea que en ese triángulo rojo, ¿sí? Este, vamos a marcarlo ahí en rojo, mi cateto adyacente se llama
F1X. ¿Qué es lo que quiero hallar? Bien. Mi cateto opuesto es este, y es F1I. Y mi hipotenusa, es el lado más largo, el que se opone al ángulo recto, es F1, que yo sé cuánto vale F1, vale 17 newton. ¿Está? Bien. Entonces, ahora hago lo mismo en el otro triángulo. Ojo que el ángulo ahora que conozco es este, así que me quedo con este triángulo. En ese triángulo que está acá, el ángulo recto es este, o sea que este es el cateto opuesto, y este que está acá es el cateto adyacente. El que está pegado al ángulo es el adyacente, y este es el opuesto, y F2 es la hipotenusa. O sea que en mi triángulo verde, tengo que mi cateto opuesto es este, que es igualito a este, o sea que es F2X. Mi cateto adyacente es este, que es F2I, ¿verdad? Y la hipotenusa es F2, que yo sé cuánto vale F2. F2 vale 34, y voy a anotar el ángulo, cuál es, 61 grados, y voy a anotar en rojo el ángulo en el triángulo que estaba usando ahí, que vale, el ángulo de F1 vale 32 grados. ¿Está? Una vez que ustedes tienen lo rojo y lo verde, ahí aplican seno y coseno. ¿Está? A ver si puedo mostrárselos. Voy a correr un poquito la hoja. Ahí, bien. Entonces ahí planteo en verde. A ver, escuchen. Seno de 61, estoy en el triángulo verde, seno de 61 es el cateto opuesto, que es F2X, sobre la hipotenusa, que es 34 newton. De ahí el 34 que divide pasa multiplicando. Entonces me queda que 34 newton por seno de 61 es F2X. Ahí toman la calculadora científica. Se fijan que acá en chiquitito diga D, ahí no se ve bien, pero acá en chiquitito hay una D de grados. Si tienen una R radianes, lo tienen que cambiar con la tecla modo. ¿Tá? No puede aparecerles una R, tiene que aparecerles una D chiquititita, si no hacen todos mal las cuentas. Bueno, ¿y cómo hago esa cuenta? Fácil, a ver si puedo correr la calculadora. Hago toda seguidita. 34 por seno, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. 34 por seno de 61, aprieto el igual. ¿Cuánto me da eso? 29,7, pero escuchen un poquito. ¿Ven que esto tiene dos cifras? Y esto también tiene dos cifras. Yo tengo que poner también dos cifras. Entonces no voy a poner 29,7. Voy a tener que cortar el número ahí. ¿Sí? Pero 29,7, ¿a qué se parece más? ¿A 29 o a 30? Se fijan en la primera cifra a suprimir. Como es más que 5, suma 1 la cifra anterior. O sea que en realidad F2X es 30 newton. ¿Está? Bien. Y esa la dejamos ahí, es un dato muy importante. Y sigo. Hago lo mismo, pero ahora con coseno. Coseno de 61 es igual a cateto, voy a correr la calculadora, cateto adyacente, que era F2X, cateto adyacente, perdón, que era F2Y, sobre la hipotenusa, que siguen siendo los 34 newton. ¿Está? Hago lo mismo, pasan 34 multiplicando, y entonces hacen 34 por coseno de 61, voy a tener que correr la hoja, ¿sí? Hago 34 newton por coseno de 61, y eso me da F2i, por lo tanto hago calculadora acá, 34 por coseno, ¿se ve ahí? ¿Sí? 34 por coseno de 61, aprieto el igual. ¿Cuánto me da? 16,48, pero ojo, otra vez tengo que poner dos cifras, así que la respuesta correcta, 16,48, como la primera cifra a suprimir es el 4, no miren para atrás, miren el 4.
Como la primera cifra a suprimir es menor que 5, 16,4 se parece más a 16 que a 17. Entonces la respuesta correcta es que vale 16. F2i. ¿Tá? Ahí tenemos entonces F2i, F2x, todo eso proveniente de mi triángulo verde. Voy a sacar la calculadora, corremos la hoja un poquito y voy al triángulo en rojo, ¿ven? Ya resolví todo para este triángulo verde. Ahora voy todo con mis datos en rojo y hago exactamente lo mismo. ¿Tá? Aplican seno y coseno y van calculando. Pero ahora el ángulo es 32. Sustituyo. A ver, rápido lo hacemos. Seno de 32 es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? F1i. ¿Quién es la hipotenusa? 17 newton. Fíjense en un poquito una cosa importantísima. ¿Ven que acá con seno calculé F2x y acá con seno calculé F1i? No pueden acordarse de memoria, porque depende de donde yo les dé el ángulo. Es decir, siempre tengo que terminar razonando como matemática. De memoria, nada, si no lo pueden hacer mal. ¿Tá? Hay que razonar quién es el cateto adyacente, quién es el opuesto, lo que les acabo de hacer recién. Bien, el 17 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda 17 newton por seno de 32 es F1i. Agarramos la calculadora y hago la cuenta. 17 por seno de 32. No veo bien. Me parece que puse algo arriba. Sí, esperen, lo hago de vuelta, porque no veo para arriba. 17 por seno de 32. Aprieto el igual y eso me da 9,00. O sea que como tengo dos cifras significativas, ponemos 9,0. ¿Sí? Bueno, y si ya hice seno, ya sé que 17 newton por coseno de 32 me va a dar F1x. Ustedes hagan todo el razonamiento, ¿tá? Lo hice un poquito más cortito. 17 por coseno de 32 es igual, al que no veo, 14,4, así que me queda 14 newton es F1x. Bien, ahí calculé las componentes. ¿Está? Ahora, ¿qué hago yo con eso? Con esos resultados. Voy a mirar un poquito y voy a medir a ver si lo que hice está bien. Voy con el vector rojo, miren. A ver si ustedes lo ven. F1i me dio 9 y F1x me dio 14, ¿no? F1i, mido así, rápido, y me tiene que dar 0,9 centímetros. Bueno, ven, más o menos me dio 1 centímetro, pero es por lo que yo les digo que gráficamente lo calculo aproximado. ¿Cuánto me tiene que dar F1x? 1,4 centímetros. A ver si está bien. Perfecto. ¿Está? O sea, me verificó. Esto está bien calculado. Ahora voy a revisar el verde. ¿Habré hecho bien los vectores verdes? ¿Hice bien las cuentas? Bueno, miren. F2x me dio 30. O sea que mi dibujo tendría que ser 3 centímetros. Pero acá, bueno, 3,1 me dio 3 pasaditos, ¿tá? Pero eso es por errores de la regla, pero más o menos 3 centímetros. Y F2i, miren un poquito acá, F2i, les voy a levantar la hoja, F2i me tiene que dar 1,6 centímetros. Mido F1i 1,6 centímetros. Está todo bien calculado. ¿Ah? Bien, ¿cómo sigue el ejercicio ahora? ¿Cómo sigue el ejercicio ahora? Bueno, me quedo con las fuerzas en el eje Y. A ver, voy a tener que tomar los datos acá. Dibujo mi cuerpo de vuelta. Recuerden que lo que estamos calculando es la fuerza normal. Entonces voy a tener, en rojo, tenía una F1i. ¿Cuánto valía la F1i? Estoy copiando los datos. La F1i nos había dado 9 newton. Y tenía en verde, F2i. ¿Cuánto me valía la F2i? Me fijo en los cálculos que hice antes. F2i me da 16 newton. Además de eso, todo en el eje Y, tengo la fuerza
normal, que es exactamente, o sea, es lo que yo quiero calcular, la fuerza normal, y también tengo la fuerza peso. Bien, la fuerza peso todavía no la calculamos, pero la calculo como m por g. ¿Cuánto valía la masa? 4,9 kilogramos, dato de la letra. ¿Cuánto vale G? 10 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que el peso vale 49 newton. Estoy haciendo todo como un dibujo auxiliar, o sea, nada a escala. Ven que lo estoy haciendo con la mano nomás, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale la normal en este caso? Bueno, y ahí plantean. Como la fuerza total en I tiene que valer 0, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que este objeto que está acá ni vuele ni se hunda? Y bueno, las tres fuerzas que van para arriba, tienen que estar compensadas por la única fuerza que va para abajo. De acá despejan la normal. ¿Cómo despejan la normal? Bueno, estas dos que están con signo de más, pasan para el otro lado con signo de menos. Sustituyo. El peso es 49. F2I, 16. F1I, 9 newton. Hacemos las cuentas y ahí obtenemos la primera parte, que es la determinación de la fuerza normal. Así que tengo que hacer 49, le restamos 16 y le restamos 9 newton. Nos da 24 newton. Y ahí está la normal. ¿Tá? Ven que la normal es imposible que sea igual al peso. ¿Por qué? Porque si la normal vale 49 y el peso, voy un poquito para abajo, esperen. Si la normal vale 49 y el peso vale 49, estas dos fuerzas me sobran y entonces el cuerpo tendría una fuerza neta para arriba, estaría volando. Y eso es imposible, no es lo que está pasando. ¿Tá? Bueno, esa era la parte del ejercicio que les quería explicar. Vieron que también me da un coeficiente de rugosidad, ¿verdad? O sea que a esto acá me faltaría agregarle algunas fuerzas. ¿Qué pasa en el eje X? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Lo puedo hacer todo en este mismo dibujo. Yo lo voy a separar para que quede más claro. En el eje X, miren un poquito. En el eje X, ¿qué fuerzas teníamos? Bueno, tengo la componente de la fuerza verde, que es F2X, que era para este lado. F2X que valía 30 newton, lo voy a anotar acá. F2X, 30 newton. Teníamos la componente de F1 en color rojo, que es hacia la derecha, que vale ¿cuánto F1X? Lo busco antes, valía 14 newton, todo eso ya lo habíamos calculado, ¿sí? F1X, 14 newton. Y después sé que tengo una fuerza de rozamiento. ¿Para dónde les parece que se está moviendo ese cuerpo? Si tengo una verde que vale 30 y tengo una roja que vale 14, y bueno, como gana esta, ese cuerpo se mueve hacia la izquierda, se está moviendo hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que yo tengo que poner, que es una fuerza de rozamiento cinética, porque el cuerpo se está moviendo, va hacia la derecha. ¿Cómo calculan esa fuerza de rozamiento? Como mu por normal. Fuerza de rozamiento cinético va a ser. ¿Cuánto valía el mu? Bueno, la letra dice que vale 0,10. ¿Cuánto me dio la normal? 24. Esto es sin unidades, esto es con unidades. Newton, por algo que no tiene unidades, me da newton. Dos cifras, dos cifras. El resultado es 2,4 newton. Eso es lo que vale la fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto valdría la fuerza neta? Bueno, ¿cuánto vale la fuerza neta? En el eje Y, estas fuerzas con estas se anularon. O sea que esas no están interviniendo en el cálculo de la fuerza neta. Este cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, en sentido, con dirección horizontal, sentido hacia la izquierda, y por lo tanto las fuerzas que van a intervenir en la fuerza neta son estas, las que están en el eje X. Bien, ¿cómo calculan la fuerza neta? Las de Y se fueron todas, o sea que en definitiva es como que no estuvieran, ¿verdad? Y bueno, la fuerza neta va a ser igual a F2X, positiva porque va a favor del movimiento, pero estas dos que van en contra las tengo que poner negativas. Entonces ahí sustituimos.
¿Cuánto vale F2X? 30. ¿Cuánto vale F1X? 14. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 2,4. Hago las cuentas. Esa fuerza neta siempre la tengo que dibujar, ¿sí? La voy a dibujar acá en este dibujito. Ya sé que va la fuerza neta que sustituye esas tres, va hacia la izquierda, hacia el lado donde se mueve el cuerpo, y hacemos esa cuenta rápidamente, ¿sí? O sea que tengo que hacer 30 menos 14 menos 2,4. Me da 13,6 Newton, ¿sí? En realidad tendríamos que expresarlo como 14 Newton para que quede bien expresado, ¿tá? Y si les pido qué le pasa al movimiento del cuerpo, que tiene una fuerza neta de 14 Newton, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se mueve con velocidad constante? No, porque no puedo aplicar la primera ley de Newton. Porque para poder aplicar la primera ley de Newton, el cuerpo tiene que estar quieto o se tiene que mover con velocidad constante, pero la fuerza neta valía cero, ¿verdad? O sea, si fuerza neta vale cero, el cuerpo se mueve con velocidad constante o está quieto. Como la fuerza neta es diferente de cero, acá lo que vamos a decir es que hay un cambio de velocidad. En particular, cada vez se va a mover más rápido con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que cuando les dé la segunda ley, cuando les dé movimiento, ahí lo van a entender un poquito mejor, salvo que se lo acuerden de tercero. Bueno, por acá dejamos. Espero que les haya quedado claro. Les mando un beso a todos. Saludos. Entren a Zoom si tienen dudas, a las clases de apoyo. Chau, chau, besos.